Ella era solo una adolescente sentada tranquilamente en su asiento de primera clase emocionada por el vuelo que la esperaba, pero en cuestión de minutos todo cambió. Una azafata se paró sobre ella cuestionando su presencia, exigiéndole que se moviera. Humillada frente a todos, sintió el peso del juicio presionándola, pero lo que la azafata no sabía, esta chica no era solo una pasajera, y lo que pasó después nadie en ese avión lo vio venir. Mira hasta el final para ver el impacto y el giro, y si te gustan las historias como esta, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna nueva. Nia Williams se sentó en el lujoso asiento de primera clase. Su corazón se hinchó de orgullo. Había trabajado duro para esto, incontables noches de estudio esforzándose por sobresalir en cada materia, y finalmente la recompensa de su padre, un boleto en primera clase para su vuelo en solitario. La sensación de logro se instaló profundamente dentro de ella mientras miraba por la ventana viendo el ajetreado movimiento de la tripulación de tierra debajo del asiento. Era mucho más cómodo que cualquiera que hubiera experimentado antes. El aire en la cabina de primera clase más ligero, más tranquilo. Colocó cuidadosamente su pequeña mochila debajo del asiento frente a ella, ajustando su sudadera con capucha. Sus dedos recorrieron distraídamente la portada del libro que había traído. La música sonaba suavemente en sus auriculares, proporcionando un relajante telón de fondo a la emoción que sentía. Este era su momento, una señal de independencia. Entonces una sombra se cernió sobre ella. La voz que siguió fue aguda, firme y lo suficientemente fuerte para que los pasajeros cercanos la oyeran. ¿Estás segura de que estás en el asiento correcto? Nia parpadeó, mirando hacia arriba para ver a una azafata alta con ojos penetrantes en una postura rígida. El nombre en su uniforme decía, señorita Rouen. Su expresión era ilegible al principio, pero cuando su mirada se detuvo en Nia, algo frío parpadeó detrás de sus ojos. Nia sacó su boleto sin dudarlo, ofreciendo una sonrisa educada. Sí, estoy en la 2A. La señorita Rouen tomó la pizarra y el pase, escaneándolo con el ceño fruncido escéptico, revisó el número de asiento, luego a Nia y luego el boleto nuevamente. El silencio se prolongó incómodamente. Algunos pasajeros miraron hacia un lado. La curiosidad parpadeó en sus ojos. Este es un boleto de primera clase, dijo la señorita Rouen lentamente, como si Nia de alguna manera hubiera pasado por alto ese detalle. ¿Viajas con alguien? No, estoy sola, Nia. Respondió su voz firme pero tranquila. Los labios de la señorita Rouen se presionaron en una delgada línea. Le devolvió el boleto, pero en lugar de seguir adelante puso sus manos en sus caderas. Creo que ha habido un error. Tienes que moverte a la parte trasera del avión. El corazón de Nia tartamudeó. Pero este es mi asiento, dijo agarrando el boleto con fuerza. Tengo un boleto de primera clase. La azafata exhaló por la nariz. Su tono se agudizó. Escucha, cariño, no sé cómo conseguiste este boleto, pero tienes que moverte ahora. Estás retrasando el proceso de embarque. Las palabras golpearon como una bofetada, no solo el significado sino la forma en que lo dijo, despectiva, condescendiente, como si no perteneciera aquí. Rodeada de sus pasajeros, murmuraron algunos dándose la vuelta para evitar involucrarse, otros mirando con velada curiosidad. Nia sintió el escozor de la humillación subiendo por su columna. Su rostro se calentó. No estaba causando problemas, había seguido todas las reglas. Ella pertenecía aquí. Aún así recogió sus cosas. Sus dedos temblaban ligeramente. No lloraría, sintió cada paso mientras caminaba por el estrecho pasillo, el peso de la mirada del pasajero presionándola contra ella. Nadie habló, ni una sola persona le preguntó si estaba bien. Encontró un asiento vacío en la parte de atrás, lejos de la comodidad de una primera clase. La diferencia era discordante. El aire se sentía más pesado, el espacio más estrecho. Se sentó metiendo su mochila debajo del asiento. Nuevamente su cuerpo rígido. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a su padre. Papá, me hicieron dejar mi asiento a pesar de que tenía el boleto. La azafata fue realmente grosera. Ahora estoy en la parte de atrás. Dudó por un momento antes de presionar enviar. La pantalla se atenuó mientras colocaba su teléfono de nuevo en su bolso. Afuera del avión continuó abordando como si nada hubiera pasado. Adentro Nia se sentó mirando la pequeña ventana ovalada, su mandíbula apretada. Su orgullo gruñía. No sabía qué pasaría después, pero algo dentro de ella le decía que esto no había terminado. Nia se sentó rígidamente en su estrecho asiento de clase económica, agarrando el apoyabrazos. La frustración ardía en su pecho. El suave zumbido de los motores del avión llenaba la cabina, pero su mente estaba acelerada. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? No había hecho nada malo. Había seguido las reglas y, sin embargo, la habían tratado como si no perteneciera. La humillación todavía se aferraba a ella como un peso pesado. Revisó su teléfono.
Su corazón se aceleró cuando vio la respuesta de su padre. ¿Qué quieres decir con que te hicieron moverte? ¿Quién te hizo moverte? Dudó antes de volver a escribir. La azafata. No creía que mi boleto fuera real. Dijo que no podía sentarme en primera clase y me hizo moverme a la parte de atrás. Hubo una larga pausa antes de que apareciera el siguiente mensaje. ¿Cuál es el número de vuelo? El corazón de Nia latía con fuerza. Conocía ese tono incluso a través de un mensaje de texto. Su padre estaba furioso, aunque nunca lo demostraría de una manera obvia. No era el tipo de hombre que grita o pierde los estribos. Manejaba las cosas con una autoridad tranquila que hacía que la gente escuchara. Rápidamente revisó su tarjeta de embarque y le envió el número de vuelo. Quédate donde estás, no te preocupes por nada. Nia exhaló lentamente sus dedos. Apretando su teléfono, confió completamente en su padre, pero no tenía idea de lo que iba a hacer. El avión ya estaba en el aire y la señorita Rouen había dejado dolorosamente claro que no era bienvenida en primera clase. Mientras tanto, en la parte delantera del avión, la señorita Rouen regresó a la cocina. Una sonrisa satisfecha tiró de sus labios. Se sirvió una taza de café rápidamente, ignorando las miradas de reojo de las otras azafatas. Una de ellas, una mujer más joven llamada Hannah, dudó antes de hablar. ¿De verdad había un problema con el boleto de esa chica? Preguntó con cautela. La señorita Rouen puso los ojos en blanco. ¿La viste, no? No parecía una pasajera de primera clase. Probablemente fue un error en el sistema o tal vez obtuvo el boleto de otra persona de cualquier manera. No iba a dejar que se sentara aquí cuando claramente no pertenecía. Hannah frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía que no debía discutir con la señorita Rouen, que todavía tenía reputación de ser estricta. Algo sobre la situación no le sentó bien en la cabina principal. Nia se sentó en silencio mirando el asiento. Belle firmó. No estaba segura de qué. Su padre estaba planeando, pero ella tenía la extraña sensación de que la señorita Rouen acababa de cometer el mayor error de su vida dentro de la cabina. El capitán Hughes estaba revisando los datos del vuelo cuando sonó el intercomunicador. Tomó el volante. Este es el capitán. Una voz profunda y tranquila llegó a través de la línea. Este es Clint Eastwood. El capitán se sentó más derecho. El nombre solo tenía peso, pero el tono era aún más autoritario. Sí, señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Ha habido una situación en su vuelo con respecto a los pasajeros de primera clase. El capitán Hughes frunció el ceño. Su mente inmediatamente pensó en problemas potenciales. ¿Qué tipo de situación? A mi hija la sacaron de su asiento de primera clase A. Pesar de tener el boleto válido, necesito saber por qué. El capitán se puso rígido. Esto no fue solo una simple queja. Si Clint Eastwood estaba haciendo una llamada personalmente, esto era serio. No estaba al tanto de esto, señor. Déjeme obtener los detalles. Espero una resolución inmediata, dijo Eastwood con su voz como el acero, y cuando ese avión aterrice, espero tener una conversación sobre la competencia de su tripulación. La línea se cortó. El capitán Hughes exhaló y se volvió hacia su copiloto. Póngame con la señorita Rouen. Ahora el intercomunicador crujió a la vida. Señorita Rouen, por favor preséntese en la cabina de mando inmediatamente. En la cabina de primera clase la mano de la señorita Rouen se congeló en una bandeja cuando escuchó el anuncio. Los pasajeros apenas prestaron atención, pero algo dentro de ella se retorció rápidamente. Dejó la bandeja, se enderezó el uniforme y caminó hacia la cabina, todavía ajena a la tormenta en la que acababa de entrar la señorita Rouen. Entró en la cabina, su postura rígida mientras se ajustaba el uniforme. El capitán Hughes se giró en su asiento, su expresión ilegible, pero la tensión en el pequeño espacio era espesa. El copiloto evitó mirarla y ella pudo sentir el peso de algo serio presionando la pantalla del teléfono a bordo. Un rostro le devolvió la mirada, un alto gerente de la aerolínea de operaciones terrestre. Su expresión era Stone Cold. Señorita Rouen, la voz del gerente llegó a través de el altavoz entrecortado y profesional. Hemos recibido una queja directa del señor Clint Eastwood. Afirma que un pasajero de primera clase, su hija, fue sacada de su asiento por... ¿Puede confirmar esto?
La boca de la señorita Rouen se secó, ni siquiera había considerado que esta chica tuviera conexiones, mucho menos ese tipo de conexiones. Aún así se mantuvo firme. Si le pedí que se moviera, creí que había habido un error, no encajaba en el perfil de un pasajero de primera clase. El silencio en la cabina era sofocante. La mandíbula del capitán Hughes se tensó. El gerente en la pantalla parpadeó lentamente, su rostro se oscureció. ¿Verificó su boleto antes de tomar esa decisión? La señorita Rouen vaciló. Sí, pero sí o no, señorita Rouen. El gerente interrumpió bruscamente, tragó saliva. Lo revisé, pero no pensé que no pensó lo que el gerente presionó su voz fría, ahora más vieja. Las manos de la señorita Rouen se apretaron a los costados. Supuse que había un error, no creí que hubiera adquirido el boleto a través de los canales apropiados. El copiloto exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza ligeramente. Capitán, la expresión de Hughes se endureció. El gerente se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Señorita Rouen, la pasajera que sacó es Nia Eastwood. ¿Sabe quién es su padre? El estómago de la señorita Rouen se retorció. Tenía una terrible sensación de hundimiento. Ahora lo sé, dijo en voz baja. El señor Eastwood no solo es una figura pública muy respetada, sino que también es uno de los principales inversores de esta aerolínea. El gerente continuó. Sacó por la fuerza a la hija del dueño de la aerolínea de la primera clase a pesar de tener un boleto completamente legítimo. ¿Entiende la gravedad de esto? El cuerpo de la señorita Rouen se enfrió. Acababa de cometer el error que acabaría con su carrera. El capitán Hughes exhaló lentamente y cruzó los brazos sobre el pecho. El señor Eastwood ha dado órdenes directas. Volverá personalmente a ver a la señorita Eastwood. Discúlpese públicamente y escoltéla de regreso a primera clase. Los labios de la señorita Rouen se separaron, pero dudó, sabiendo que no había argumento que pudiera salvarla. Ahora la voz del gerente la interrumpió de nuevo. Harper, esta vez, cuando aterrice este vuelo, se le pedirá que se explique ante la Junta Ejecutiva. Este incidente ya está bajo revisión y su estado como oficial de vuelo senior. La asistente está en peligro. A la señorita Rouen se le revolvió el estómago, la sangre se le escapó de la cara, su confianza se desmoronó, había humillado a la persona equivocada. El tono del gerente permaneció helado. ¿Entiende? La voz de la señorita Rouen era apenas un susurro. Sí, señor, entonces corrija su error. El capitán Hughes, ordenó la señorita Rouen. Se giró rígidamente y dejó la cabina. Sus piernas de repente se sintieron débiles. Había pasado años comandando la autoridad en la cabina, creyendo que tenía el control, que sabía quién pertenecía y quién no, pero ahora ella era la que estaba a punto de ser eliminada. Mientras caminaba por el pasillo, podía sentir el cambio y la energía a su alrededor. Algunos pasajeros observaban con curiosidad, otros pretendían no darse cuenta, pero la tensión era innegable. Cuando llegó a la sección económica, sus ojos escanearon la rosa hasta que encontró a Nia sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera, claro en su garganta. La señorita Rouen forzó una sonrisa tensa y se agachó ligeramente para estar a la altura de los ojos. Señorita Eastwood, dijo, su voz era más baja que antes, pero todavía tensa, ha habido un malentendido. Me gustaría escoltarte de regreso a tu asiento original en primera clase. Nia giró la cabeza encontrando la mirada de Miss Rowan con ojos tranquilos pero penetrantes. No se movió de inmediato, el peso del momento presionó sobre ambos. Me disculpo por cualquier inconveniente, añadió Miss Rowan rápidamente, sintiendo el silencio a su alrededor cada vez más pesado, más pesado. Nia parpadeó lentamente y luego inclinó la cabeza. ¿Estás diciendo que fue un malentendido? La señorita Rouen asintió rígidamente. Si lo hubo, ella dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Un error al sentarse, un error. Nia repitió, su voz tranquila pero firme. La piel de la señorita Rouen se erizó. Tenía mi boleto, ¿lo viste? Nia continuó, su voz firme, y aún así me dijiste que me moviera. Un par de pasajeros cercanos intercambiaron miradas. Habían escuchado todo antes, sabían. Nia tenía razón. La señorita Rouen tragó saliva con fuerza, su garganta seca. Puede que haya juzgado mal la situación, ella admitió, pero me gustaría corregir ahora. Por favor, ven conmigo. Nia no dijo nada de inmediato, podía sentir el peso del momento. Podía levantarse y regresar a primera clase como si nada hubiera pasado, podía dejarlo pasar, pero, ¿por qué debería hacerlo? Tomó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su padre. Me está pidiendo que regrese ahora, ¿qué debo hacer?
La respuesta llegó casi instantánea. Tómate tu tiempo. Hazle entender lo que hizo. Nia deslizó el teléfono de nuevo en su bolso y miró a la señorita Rouen de nuevo. Regresaré, dijo con calma, pero... Quiero saber por qué pensaste que no pertenecía allí. La señorita Rouen se puso rígida. No pensé, pero tu Nia interrumpió su tono todavía tranquila. No le preguntaste a nadie más en primera clase su boleto, solo a mí. Porque la señorita Rouen abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Toda la cabina estaba en silencio ahora esperando su respuesta. Por primera vez en su carrera no estaba bajo control. Nia se puso de pie lentamente manteniendo sus ojos en la azafata. Si te vas a disculpar, dijo suavemente, al menos di la verdad. La cara de la señorita Rouen ardía. Había pasado años decidir quién recibía mejoras, quién recibía servicio extra, quién merecía prioridad. Nunca había esperado ser responsabilizada por una sola decisión. Tomó una respiración temblorosa. Yo extrañé, te juzgué. Nia no dijo nada. Dejó que las palabras se quedaran ahí. Dejó que la señorita Rouen sintiera el peso de ellas. Luego, sin decir otra palabra, tomó su mochila y pasó junto a ella. El camino de regreso a primera clase no fue una marcha de la victoria, no fue presumido ni arrogante, fue tranquilo, digno, y de alguna manera eso lo hizo aún más poderoso. Los pasajeros de primera clase se giraron cuando Nia entró. Algunos parecieron sorprendidos, otros rápidamente apartaron la mirada, avergonzados de haber presenciado la humillación anterior y no haber hecho nada. La señorita Rouen la siguió sintiéndose más pequeña con cada paso. Nia llegó a su asiento, se sentó y con calma colocó su bolso a su lado. No le agradeció a la señorita Rouen, no necesitaba extrañarla. Rouen se quedó allí incómodamente, insegura de qué decir a continuación. Si hay algo que necesites, murmuró, por favor házmelo saber. Nia simplemente abrió su libro y pasó a la siguiente página. Su silencio dejó en claro que esta conversación había terminado. La señorita Rouen se giró rígidamente y se apresuró a regresar a la cocina, con el rostro ardiendo de humillación. Nunca antes se había sentido tan expuesta, tan completamente despojada de autoridad. Había pasado años haciendo juicios rápidos sobre los pasajeros y hoy, por primera vez, le había salido el tiro por la culata de manera espectacular. La señorita Rouen entró en la cocina, con el corazón latiendo de una manera que no había sentido en años. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó un vaso de agua, pero lo dejó intacto. Podía sentir los ojos de las otras azafatas sobre ella. El silencio a su alrededor era más fuerte que cualquier chisme susurrado. Nadie dijo nada, pero sus expresiones lo decían todo. Habían visto lo que pasó. Sabían que la habían obligado a marchar a un pasajero de regreso a primera clase en desgracia y, lo peor de todo, sabían que esa pasajera era la hija de Clint Eastwood. Hannah, la azafata más joven que la había interrogado antes, se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados. Estudió a la señorita Rouen durante un largo momento antes de hablar. Eso no salió bien, ¿verdad? La señorita Rouen le lanzó una mirada penetrante. Ahora no. Hannah. Hannah sonrió, pero no presionó. Solo digo que ella manejó eso mucho mejor que tú. La señorita Rouen apretó su mandíbula tragándose el amargo nudo en su garganta. Había pasado años controlando situaciones como esta, asegurándose de que las cosas salieran exactamente como ella quería, y ahora por primera vez ella no era la que tenía el control. Peor aún, sabía que lo que la esperaba cuando aterrizaran sería mucho más humillante que lo que ya había sucedido. El vuelo continuó en un intenso silencio. La señorita Rouen evitó regresar a la cabina de primera clase a menos que fuera absolutamente necesario. Dejó que los otros asistentes manejaran el servicio, eligiendo en cambio ocuparse con tareas en la cocina que no requerían salir frente a los pasajeros, pero incluso entonces podía sentir sus escaleras. El peso de su error presionaba contra su pecho como un peso de plomo. Mientras tanto, en primera clase, Nia se sentó cómodamente en su asiento hojeando la revista de a bordo. No estaba en realidad, al leerlo, su mente estaba demasiado preocupada con todo lo que había sucedido. Podía sentir las miradas sutiles de los pasajeros a su alrededor. La tensión silenciosa que flotaba en el aire. Las mismas personas que la habían ignorado antes ahora parecían hiperconscientes de su presencia. Algunos parecían culpables. Otros parecían curiosos, pero ninguno de ellos había dicho una palabra. Un hombre al otro lado del pasillo, un caballero mayor con un traje azul marino, dudó antes de inclinarse ligeramente hacia ella. Vi lo que pasó antes.
dijo con voz cuidadosa. Eso fue desafortunado. Mia volvió la mirada hacia él. Levantó una ceja. Desafortunado. El hombre se aclaró la garganta. Sí, bueno, claramente fue un error por parte del asistente de vuelo. Mia lo estudió por un momento antes de dar una pequeña sonrisa. ¿Un error que repitió o una elección? El hombre se movió incómodo. Sus dedos se apretaron alrededor del tallo de su copa de vino. Bueno, supongo que se quedó callado. Claramente inseguro de qué decir a continuación. Mia dejó que el silencio se extendiera entre ellos durante unos segundos antes de volver a su revista. Descartándolo con su indiferencia. No estaba interesada en hacerlo sentir mejor por lo que había sucedido. Su teléfono. Vibró de nuevo, lo recogió y leyó el mensaje de su padre. Bueno, ahora siéntate y relájate. Yo me encargaré del resto. Sonrió levemente, inclinándose hacia atrás en su asiento. Oh, lo haré. Pensó en el foso. El capitán Hughes era plenamente consciente de la situación que se desarrollaba en su avión. Había estado en el negocio el tiempo suficiente para saber cuándo algo se convertiría en un escándalo y esto tenía escándalo escrito por todas partes. Cogió el teléfono a bordo y marcó el equipo de operaciones en tierra. Este es el vuelo 372 del capitán Hughes. Dijo suavemente. Necesito una confirmación sobre los arreglos ejecutivos para un pasajero al aterrizar. Hubo una pausa antes de que una voz en el otro extremo respondiera. Sí, el capitán Eastwood ya ha organizado que un automóvil privado se reúna con su hija en la seguridad de la puerta. También se le ha notificado que escolte a un miembro específico de la tripulación para interrogarlo. El lado del capitán Hughes ya sabe exactamente quién era ese miembro de la tripulación. Entendió que informó a la tripulación que se preparara para los procedimientos de desembarque inmediato. Lo haremos, señor Hughes. Colgó el teléfono y se reclinó en su asiento exhalando lentamente. Había estado volando durante más de 20 años y había visto a muchos pasajeros enojados, ejecutivos con derecho, tripulantes que dejaban que sus egos tomaran malas decisiones, pero esta era una de esas raras ocasiones en las que sabía que la carrera de alguien estaba a punto de estrellarse más fuerte que un aterrizaje fallido y la señorita Rouen no tenía idea de lo mal que se pondría de regreso en primera clase. La señorita Rouen caminaba rígidamente por el pasillo revisando a los pasajeros, pero sus movimientos carecían de la confianza habitual. Podía sentir a su propia tripulación observándola, sus expresiones ilegibles. No tenía idea de lo que la esperaba cuando aterrizaran, pero sabía una cosa con certeza, había cometido un error que no se podía deshacer y las consecuencias la esperaban justo más allá de la pista. El avión zumbaba de manera constante mientras cruzaba el cielo, pero dentro de la cabina, la atmósfera había cambiado por completo. Los pasajeros de primera clase que una vez se comportaron con un sentido de autoimportancia ahora estaban sentados tensos, lanzando miradas furtivas a Nia. La chica que antes había sido invisible para ellos de repente se había convertido en el centro de atención, no porque lo hubiera pedido, sino por el poder innegable que ahora tenía. Nia no hizo nada. Nada dramático, ella no levantó la voz ni exigió un servicio extra, simplemente existió en su asiento con tranquila confianza bebiendo su agua con gas, desplazándose por su teléfono y ocasionalmente mirando por la ventana. Era su presencia la que inquietaba a las personas, no estaban acostumbradas a rendir cuentas por lo que ignoraban. Revisó su teléfono nuevamente. Otro mensaje de texto de su padre había llegado. Aterrizaremos en 45 minutos, siéntate tranquilo, sonrió levemente, o lo haré el descenso. Comenzó y la tensión dentro del avión se espesó como una nube de tormenta. El parloteo habitual de los pasajeros que aterrizaban en su destino estaba ausente, en cambio había un silencio inquietante como si todos a bordo estuvieran esperando que algo sucediera. El hecho de que la señal del cinturón de seguridad abrochado sonó pero nadie le prestó atención. Sus ojos seguían, parpadeando hacia el frente del planeta, hacia Nia, hacia la cocina donde la señorita Rouen había desaparecido. Todos habían escuchado el anuncio, habían visto el cambio en la dinámica de poder y ahora estaban esperando que se desarrollara el acto final de esta historia. Nia estaba sentada con su asiento abrochado, mirando ocasionalmente su teléfono,
otro mensaje de su padre había llegado: quédate sentado, seguridad está esperando en la puerta. Sonrió levemente, dejó el teléfono en su regazo, no tenía dudas de que su padre hablaba en serio. Había manejado esto con la misma precisión controlada que lo convirtió en una fuerza en Hollywood. No se enfureció, no hizo amenazas, simplemente hizo que las cosas sucedieran. La señorita Rouen, a pesar de toda su arrogancia, no tenía idea de lo que estaba a punto de golpearla en la cocina. La señorita Rouen. Atención, no porque lo hubiera pedido, sino por el poder innegable que ahora tenía. Nia no hizo nada. Nada dramático, ella no levantó la voz ni exigió un servicio extra, simplemente existió en su asiento con tranquila confianza bebiendo su agua con gas, desplazándose por su teléfono y ocasionalmente mirando por la ventana. Era su presencia la que inquietaba a las personas, no estaban acostumbradas a rendir cuentas por lo que ignoraban. Revisó su teléfono nuevamente. Otro mensaje de texto de su padre había llegado: aterrizaremos en 45 minutos, siéntate tranquilo. Sonrió levemente: o lo haré. El descenso comenzó y la tensión dentro del avión se espesó como una nube de tormenta. El parloteo habitual de los pasajeros que aterrizaban en su destino estaba ausente, en cambio había un silencio inquietante, como si todos a bordo estuvieran esperando que algo sucediera. El hecho de que la señal del cinturón de seguridad abrochado sonó, pero nadie le prestó atención. Sus ojos seguían parpadeando hacia el frente del planeta, hacia Nia, hacia la cocina donde la señorita Rouen había desaparecido. Todos habían escuchado el anuncio, habían visto el cambio en la dinámica de poder y ahora estaban esperando que se desarrollara el acto final de esta historia. Nia estaba sentada con su asiento abrochado, mirando ocasionalmente su teléfono. Otro mensaje de su padre había llegado: quédate sentado, seguridad está esperando en la puerta. Sonrió levemente, dejó el teléfono en su regazo, no tenía dudas de que su padre hablaba en serio. Había manejado esto con la misma precisión controlada que lo convirtió en una fuerza en Hollywood. No se enfureció, no hizo amenazas, simplemente hizo que las cosas sucedieran. La señorita Rouen, a pesar de toda su arrogancia, no tenía idea de lo que estaba a punto de golpearla en la cocina. La señorita Rouen está esperando en la puerta. Se reclinó en su asiento, estirándose ligeramente. Oh, esto iba a ser bueno. La señorita Rouen, por otro lado, se sentía como si se estuviera asfixiando. Nunca había querido bajar de un avión más en toda su carrera, pero cuando el avión se dirigió hacia la puerta, finalmente entendió que ya no era su elección. Un oficial de seguridad uniformado subió al avión en el momento en que se desbloquearon las puertas. Su sola presencia silenció las pequeñas conversaciones que estaban sucediendo en primera clase. Era alto, de hombros anchos y se comportaba con el tipo de autoridad que dejaba en claro que esta no era una visita de rutina. Los pasajeros en las primeras filas se pusieron rígidos ante los asistentes de vuelo. Se quedaron congelados, inseguros de qué hacer, pero el oficial no los estaba buscando. Estaba buscando a una persona. Señorita Rouen, el sonido de su nombre le envió un escalofrío por la columna vertebral. Se giró, forzando una sonrisa profesional apretada. Sí, el rostro del oficial. Permaneció ilegible. Tendrá que venir con nosotros. Algunos pasajeros jadearon audiblemente, otros fingieron no mirar, aunque sus oídos estaban completamente atentos. La señorita Rouen se tragó la boca, de repente se secó. ¿Hay un problema? El oficial no parpadeó. Ha habido informes de un incidente con respecto a la expulsión de un pasajero de primera clase. El señor Eastwood ha solicitado una revisión formal. Tendrá que venir con nosotros para interrogarlo. El momento fue surrealista. La señorita Rouen siempre había sido la que tenía autoridad, la que daba instrucciones, hacía cumplir las reglas, hacía que los pasajeros se sintieran pequeños cuando sentía que era necesario, y ahora era ella la que estaba siendo escoltada fuera del avión. Sus pies se sentían como plomo mientras caminaba. Ateado y un traje elegante dio un paso adelante. Su rostro era ilegible pero su voz era helada. Señorita Rouen, venga con nosotros. Tragó saliva y asintió con rigidez. Los oficiales de seguridad se hicieron a un lado permitiendo que los ejecutivos tomaran el control. La llevaron a través de una puerta restringida a los pasillos privados de las áreas del aeropuerto. Pasajeros regulares. Nunca vi que las paredes estaban esterilizadas, el aire estaba cargado de café y combustible para aviones. Finalmente, llegaron a una pequeña sala de conferencias. En el interior había una mesa larga que se extendía en el centro.
Unas cuantas sillas estaban ordenadas cuidadosamente y en la pared más alejada, el logo de la aerolínea se cernía sobre ellos como un juez silencioso. El ejecutivo de cabello plateado hizo un gesto hacia una silla. «Siéntate». La señorita Rouen dudó por una fracción de segundo antes de obedecer. El hombre se sentó frente a ella, juntando sus manos. En su etiqueta con su nombre se leía, James Connor, gerente senior de operaciones. Lo había conocido una vez antes, de pasada. Ahora la miró como si ya la hubieran despedido. ¿Te das cuenta de por qué estás aquí? Correcto, preguntó. La señorita Rouen enderezó los hombros tratando de recuperar algo de autoridad. Me informaron que había una queja sobre un problema de siembra. Los resbalones de James se presionaron en una línea delgada. Una semilla en cuestión, repitió. Su voz tenía un borde de diversión. Señorita Rouen, ¿entiende a quién sacó de primera clase? La señorita Rouen sostuvo su mirada. Sí, ahora sí. James inclinó la cabeza ligeramente porque esto no se trata solo de un error, se trata de cómo sucedió ese error. Los dedos de la señorita Rouen se curvaron alrededor de los brazos de la silla. No quise decir que no quisiste humillar a la hija del dueño de... La aerolínea. James interrumpió a Ed, su voz fría. ¿O no quisiste asumir que ella no pertenecía a primera clase? La garganta de la señorita Rouen se apretó, el silencio se extendió entre ellos. James exhaló por la nariz inclinándose hacia atrás. Seamos claros, señorita Rouen, esto no se trata de una simple semilla y confusión. Si lo fuera, no estaríamos sentados aquí teniendo esta conversación. Se trata de por qué cuestionaste su boleto cuando no cuestionaste cuestionar el de nadie más. Se trata de por qué le hablaste con un tono que no habrías usado con otro pasajero. La señorita Rouen abrió la boca pero no salieron palabras. Por primera vez en su carrera no tenía nada que decir. La señorita Rouen se sentó congelada en su asiento, su espalda rígida, sus palmas presionadas contra sus muslos. Las paredes estériles de la sala de conferencias parecieron cerrarse sobre ella. James Connor la miró esperando una respuesta pero no tenía ninguna. Había pasado toda su carrera haciendo cumplir las reglas, haciendo juicios rápidos, creyendo que tenía el derecho de decidir quién pertenecía a dónde, y ahora por primera vez, ella era la que estaba siendo juzgada. James se inclinó hacia adelante. Su voz era firme pero aguda. No seguiste el protocolo. Señorita Rouen, si había un zapato sentado, deberías haber revisado el manifiesto de pasajeros primero. ¿Echaste de menos? Rouen se obligó a respirar, pero tenía la garganta apretada. No, admitió, apenas por encima de un susurro. Deberías haber verificado el boleto con el agente de la puerta. ¿No? Hiciste una suposición, dijo James con frialdad. Una que humilló a una menor frente a una cabina llena de pasajeros, y que esa menor resultó ser la hija de Clint Eastwood. La señorita Rouen apretó la mandíbula, pero no podía discutir. No tenía defensa. James acercó una carpeta y la abrió. Dentro había declaraciones impresas de los pasajeros, un informe del capitán y en la parte superior una queja directa de Clint Eastwood. James golpeó el documento con los dedos. El señor Eastwood ya ha dejado claro que este incidente no será ignorado. La respiración de la señorita Rouen se entrecortó. ¿Qué significa eso? Significa que James dijo con un tono entrecortado que a partir de ahora está suspendida sin paga en espera de una revisión completa por parte de la Junta. El estómago de la señorita Rouen dio un vuelco. Suspendida. Sí, James confirmó que su expresión no cambió. Se tomará una decisión final en una semana, pero yo no sería optimista si fuera tú. Las manos de la señorita Rouen temblaron levemente. Le he dado 10 años a esta aerolínea, dijo luchando por mantener su voz tranquila. No puede. Solo los ojos de James se oscurecieron. Señorita Rowan, si fuera cualquier otro pasajero todavía estaríamos teniendo esta conversación. La única diferencia es que no sería solo una suspensión, sería un despido inmediato. Abrió la boca y luego la cerró. Sabía que tenía razón. James suspiró frotándose la sien. Mira, voy a ser honesto contigo. Puedes tener la oportunidad de apelar, pero solo si asumes toda la responsabilidad. Si admites tu error y demuestras que estás dispuesta a aprender de él. Pero si te sientas aquí poniendo excusas,
Defendiéndote entonces este es el final de tu carrera en la aviación. La señorita Rouen tragó saliva. Había pasado años construyendo su reputación, subiendo de rango creyendo que era intocable, pero ahora todo por lo que había trabajado pendía de un hilo. James la estudió por un momento antes de cerrar la carpeta. Eso es todo por ahora. Serás escoltada fuera del aeropuerto. Una carta formal será enviada a tu correo electrónico mañana. Se puso de pie señalando que la conversación había terminado. La señorita Rouen se puso de pie lentamente. Sus rodillas se sentían débiles. Quería discutir para exigir otra oportunidad, pero sabía que no importaría. Un oficial de seguridad regresó a la habitación esperando para escoltarla afuera mientras se daba la vuelta para irse. James habló una última vez, tal vez la próxima vez. Antes de juzgar a alguien por su apariencia, dijo fríamente, lo pensarás 2 veces. La señorita Rouen no respondió. Salió de la habitación con la cabeza baja. Su estómago se retorció en nudos y por primera vez en 10 años no tenía idea de cómo era su futuro. La caminata por la terminal del aeropuerto fue la más larga que había hecho. Nunca había llevado al oficial de seguridad a su lado. No habló, no ofreció ninguna palabra de consuelo o tranquilidad. No había nada que decir. Había escuchado su destino alto y claro, y la realidad de esto se estaba sentando como un peso de plomo en su pecho, suspendido sin paga, sus manos apretadas en puños mientras navegaba por la terminal, ignorando las escaleras de los empleados y viajeros que pasaban. Algunas personas ya habían escuchado lo que había sucedido. Noticias como esta viajan rápido en la industria aérea, especialmente cuando involucran a alguien tan poderoso como Clint Eastwood. Ella siempre había caminado por estos pasillos con autoridad, la cabeza en alto, su uniforme impecable, pero ahora se sentía como una extraña. Cuando llegó a las puertas de salida vaciló. El aeropuerto había sido su segundo hogar. Había pasado años dentro de estos muros trabajando incansablemente, asegurándose de que los vuelos transcurrieran sin problemas, asegurándose de que los pasajeros siguieran las reglas, pero ahora ella era la que estaba siendo removida. El oficial de seguridad se aclaró la garganta haciendo un gesto hacia la salida. Sin decir otra palabra salió. El aire fresco golpeó su piel cuando las puertas se cerraron detrás de ella. El ruido de la ciudad llenó sus oídos, bocinas de autos, parloteo distante, el zumbido de aviones sobrevolando. Nunca se había sentido más sola dentro del aeropuerto. Las cosas se movían rápidamente. Nia estaba sentada en el salón de primera clase. Su postura se relajó, pero su mente estaba alerta. La habían escoltado hasta aquí poco después de que el avión aterrizara por pedido de su padre. El salón estaba tranquilo y elegante, lleno de lujosos sillones de cuero e iluminación cálida. Algunos pasajeros estaban dispersos, bebiendo café y revisando sus teléfonos, ajenos a la tormenta que acababa de pasar por la terminal. No esperó mucho. Unos minutos después, el vidrio se abrió y entró el hombre al que había estado esperando. Clint Eastwood se comportaba con la misma autoridad tranquila que siempre había tenido, alto, bien vestido. Su sola presencia imponía respeto. Era un hombre que no necesitaba levantar la voz para ser escuchado. Sus palabras tenían peso simplemente por quien era. Fue cuando se acercó. Nia se puso de pie con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Hey papá, le dio una larga mirada y luego suspiró tirándola en un breve pero firme abrazo. ¿Estás bien? Ella asintió. Estoy bien. Se apartó estudiando su rostro, asegurándose de que no estaba diciendo eso solo para hacerlo sentir mejor. ¿No se metieron contigo después de que volviste a primera clase? Ella sonrió. No creo que estaban demasiado asustados. Clint exhaló sacudiendo la cabeza. Deberían estarlo. Ambos se sentaron. La tensión en el aire finalmente comenzó a aliviarse, así que dijo cruzando sus manos frente a él, cuéntame todo. Nia contó toda la historia, el momento en que la señorita Rouen se acercó a ella, la forma en que había desestimado su boleto, la humillación de ser obligada a moverse. Mantuvo su tono uniforme, nunca exagerando, nunca haciéndolo más dramático de lo necesario. Su padre escuchó atentamente su expresión ilegible, no interrumpió, no reaccionó con ira repentina, pero Nia lo conocía lo suficiente para ver el fuego ardiendo detrás de sus ojos. Cuando terminó se sentó en silencio por un largo momento y finalmente él habló. Ella está suspendida, dijo simplemente, indefinidamente. Nia levantó una ceja. Simplemente suspendida. Él la miró a los ojos. Por ahora. Ella consideró eso. Le diste la oportunidad de explicarse. Él asintió. Creo en la responsabilidad, pero también creo en la injusticia. Ella necesita hacerse cargo de lo que hizo. Si lo hace tal vez pueda arreglarse. Si no lo hace no volverá a trabajar para esta aerolínea nunca más. Nia se reclinó en su silla procesando eso. ¿Crees que lo hará? Clint exhaló frotando su barbilla. Algunas personas no aprenden hasta que pierden todo. Pensó en el rostro de la señorita Rouen cuando vino a disculparse, la tensión en su voz, la forma en que había tratado de restarle importancia como un malentendido. No lo fue, fue una elección, una mala. No lo hará, dijo Nia con confianza. La gente como ella nunca admite que se equivocó. Clint
Asintió levemente pensativo. Ya veremos, miró su reloj. Tengo una reunión con la Junta en una hora. Vamos a implementar nuevas políticas. Debido a esto Nia levantó una ceja. Nuevas políticas. Su padre asintió. Entrenamiento de sesgo, más supervisión sobre el trato en primera clase, un sistema más fuerte para que los pasajeros denuncien la discriminación. Esto no se trata solo de ti, Nia, se trata de asegurarse de que esto no le pase a nadie más. Nia sintió una extraña sensación de orgullo asentarse en su pecho. Esto no se trataba solo de castigar a la señorita Rouen, se trataba de un cambio. Tomó su bebida tomando un sorbo lento. Así que básicamente, dijo sonriendo, ella solo ayudó a mejorar la aerolínea. Clint se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. Irónico, ¿no? Nia sonrió con sorna. Karma es así de gracioso. La señorita Rouen se sentó en el borde de la cama mirando fijamente la tableta emitida por la aerolínea que todavía descansaba en su mesita de noche, la misma tableta que había usado para verificar la lista de pasajeros, planos de asientos y memorandos de la compañía durante años. Era inútil, la habían bloqueado del sistema en el momento en que se finalizó su suspensión. Sus manos descansaban en su regazo, dedos temblando ligeramente mientras trataba de procesar todo. 10 años de vuelos temprano en la mañana, escalas nocturnas, vacaciones perdidas y horas interminables en el cielo. 10 años de control en la cabina, haciendo cumplir las reglas, asegurándose de que todo saliera como ella quería, y ahora había tardado menos de 10 minutos en destruirlo todo. Echó un vistazo a su teléfono. Su correo electrónico seguía abierto. La carta de suspensión oficial, mirándola fijamente. Asunto: notificación de suspensión de la Junta Ejecutiva de la aerolínea. Estimada señorita Rouen, con efecto inmediato se le aplica una suspensión sin goce de sueldo en espera de una revisión formal con respecto a la conducta en el vuelo 372. Se programará una audiencia disciplinaria y se le notificarán otras medidas. Hasta nuevo aviso, se le prohíbe acceder a las instalaciones de la aerolínea o realizar tareas en cualquier capacidad. El incumplimiento de estas condiciones puede resultar en el despido inmediato. Se le proporcionarán más instrucciones en un plazo de 72 horas. Saludos, Junta Ejecutiva de la aerolínea. La señorita Rouen exhaló bruscamente. Su agarre alrededor del teléfono se apretó. Esto no está sucediendo, pero estaba sucediendo, y la peor parte fue que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Durante las primeras horas después de salir del aeropuerto había estado enojada, furiosa por la forma en que la habían tratado, avergonzada por la rapidez con la que las cosas se habían salido de su control, pero ahora, sentada sola en su pequeño apartamento, la ira había comenzado a cambiar porque, por primera vez desde el vuelo, se permitió pensar realmente en lo que había sucedido, no en el castigo, ni en las consecuencias, solo en el momento en sí, el momento en que había mirado a esa chica, Nia Eastwood, y había asumido sin dudarlo que no pertenecía allí. No era un error, era una elección, y ahora le estaba costando todo. Se le formó un nudo en la garganta. Tomó un vaso de agua de la mesilla de noche, pero sus manos estaban inestables. Lo dejó de nuevo antes de que se derramara. Podía luchar contra ello, podía argumentar, afirmar que solo había estado haciendo su trabajo, pero en el fondo sabía que no importaba cuánto intentara justificarlo. Había hecho algo que no solo era poco profesional, estaba mal, y Clint Eastwood se había asegurado de que no se saliera con la suya. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un repentino zumbido de su teléfono. Una nueva notificación de correo electrónico apareció en su pantalla de Clint Eastwood. Por un momento, solo la miró. No estaba segura de si había el coraje para abrirlo. Su pulgar se cernió sobre la pantalla antes de finalmente tocar el asunto del mensaje. Responsabilidad. Señorita Rouen, estoy segura que ahora entiendes la gravedad de lo que pasó en el vuelo 372. No perderé tiempo repitiendo lo que ya ha sido aclarado por la Junta. Sin embargo, creo en las personas que se responsabilizan por sus acciones, y eso incluye darles la oportunidad de reconocer sus errores. Te estoy dando esa oportunidad ahora. Si deseas disculparte formalmente con mi hija, me aseguraré de que reciba tu mensaje. Sin embargo, quiero ser claro, esta disculpa no es para mí, no es para la aerolínea, no es para tu carrera, es para la persona a la que perjudicaste. Si no puedes hacer eso, entonces no veo razón para que esta conversación continúe. Esperaré tu respuesta. Clint Eastwood. Señorita Rouen dejó escapar un suspiro lento mientras releía el correo electrónico. Una parte de ella quería borrarlo, ignorarlo, alejarse de todo este lío y culpar a cualquiera menos a ella misma, pero otra parte de ella, a la que no estaba acostumbrada a escuchar, le dijo que esto era su
única oportunidad de salvar incluso una fracción de su dignidad. Dudó por un largo tiempo antes de finalmente presionar responder. Sus dedos se cernieron sobre el teclado, luego lentamente comenzó a escribir: asunto responsabilidad. Señor Eastwood, no espero perdón y no pondré excusas. Cometí un terrible error. No solo juzgué mal a su hija, la falté al respeto y peor, no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Pasé los últimos 10 años haciendo cumplir las reglas pensando que estaba haciendo mi trabajo de la manera correcta, pero ahora entiendo que dejé que mi sesgo personal influyera en mis acciones, ya sea intencionalmente o no. Eso es algo con lo que tendré que vivir. Me gustaría tener la oportunidad de disculparme con Nia directamente, pero entiendo que es completamente su elección. Si no quiere saber de mí, acepto que no importa lo que pase después, asumiré toda la responsabilidad por mis acciones. Lo siento, señorita Rowan. Se quedó mirando el mensaje por un largo tiempo antes de finalmente presionar enviar. Tan pronto como salió de su bandeja de entrada, dejó su teléfono y se reclinó cerrando los ojos. Por primera vez en días sintió que algo cambiaba. La tormenta no había terminado, pero tal vez, solo tal vez, este era el primer paso para arreglar las cosas. Nia estaba sentada en la oficina de su padre con las piernas cruzadas y revisando su teléfono mientras esperaba que terminara su llamada. Había pasado los últimos días viendo las consecuencias de lo que había sucedido en el vuelo 372, viendo artículos aparecer en línea sobre discusiones sobre discriminación en aerolíneas en las redes sociales e incluso algunos expertos de la industria que opinaban sobre qué cambios debían hacerse. No le sorprendía que su padre tuviera reputación de manejar las cosas con precisión. Cuando algo salía mal en su empresa, no solo lo arreglaba, cambiaba el sistema para que no volviera a suceder, y esta vez eso significaba cambios importantes en las políticas, capacitación obligatoria sobre prejuicios, mayor supervisión en el trato de primera clase, un sistema más fuerte para que los pasajeros denunciaran la discriminación. La aerolínea no solo se disculpaba, estaba evolucionando, y todo se debía a una sola cosa. Vuelo. Un momento, una mala decisión de una mujer que había dejado que sus suposiciones controlaran sus acciones. Su teléfono vibró con una nueva notificación de correo electrónico. Miró al remitente y sus cejas se levantaron ligeramente. De la señorita Rowan. Por un momento solo lo miró. No estaba segura de cómo se sentía al escuchar de la mujer que la había humillado, pero la curiosidad pudo más que ella y abrió el asunto del mensaje. Mis disculpas, Nia, sé que no merezco tu tiempo y no lo desperdiciaré. Con excusas no merecías lo que te hice. No estabas equivocada, no estabas fuera de lugar. Lo estaba cuando te dije que te movieras. No estaba pensando en reglas o políticas, estaba pensando en lo que esperaba ver en primera clase, y cuando no lo vi actué sin pensar. Eso no fue solo poco profesional, fue injusto y estoy profundamente avergonzada de eso. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo prometer que nunca me permitiré cometer un error como ese otra ¿ves? Y si estás dispuesta a aceptar, quiero disculparme contigo directamente en persona. Si no, lo entiendo de cualquier manera. Solo quería que supieras que ahora veo mi error y lo siento mucho. Señorita Rowan. Nia leyó el correo electrónico 2 veces, apretando los labios mientras consideraba las palabras. No esperaba una disculpa, no una. Había visto a personas disculparse antes, no porque lo quisieran decir, sino porque tenían que hacerlo. Pero esto se sintió diferente. Lo que sucedió en ese vuelo cambió todo. Un solo momento de juicio llevó a consecuencias que nadie esperaba, pero en el aprendizaje, ¿qué habrías hecho en esta situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, y si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.